La Sierra de Perijá está localizada al oeste del estado de Zulia, en la región noroccidental de Venezuela. Esta sierra, que es el entorno natural de la etnia Yupa, se halla justo en la frontera de Venezuela con Colombia y sus vertientes forman además las divisorias fluviales que por un lado desemboca en el lago de Maracaibo, al este, y por otro a la hoya del río Magdalena, al oeste. Constituida por una cadena montañosa, se halla compuesta por varias serranías principales, como son de sur a norte, la serranía de los Motilones, la serranía de Valledupar y los montes de la Oca. Todo el macizo ocupa una extensión aproximada de 270 kilómetros, poseyendo varias elevaciones que sobresalen de los 3.000 metros, y entre las que destaca la cadena montañosa del Tectari con 3.750, como máxima elevación. No obstante, los poblados yupas se sitúan normalmente por debajo de los 2.000 metros. El relieve de la zona es bastante abrupto. Los desniveles son muy pronunciados y llenos de vegetación selvática, lo que hace una tarea muy difícil el ascender o descender por lugares en donde no exista un sendero a seguir. En lo que respecta a la hidrografía, los ríos de la vertiente oriental de la sierra, en zona venezolana, son más extensos y caudalosos que los de la vertiente occidental en zona colombiana, debido fundamentalmente a la gran extensión de las llanuras que van desde el pie de monte hasta el lago Maracaibo. El curso superior de casi todos ellos discurre por cañones rocosos en los cuales abundan las cascadas y los rápidos, mientras que la corriente se vuelve lenta y el cauce sinuoso con numerosos meandros al llegar a la llanura, en donde el terreno es de aluvión. Así pues, los ríos existentes en la sierra poseen cauces que por lo regular tienen características de torrenciales, propios de los ríos de montaña. En la región de Irapa afluyen numerosos cauces fluviales que dan origen al río Tucuco, el cual corta la comunicación de las comunidades situadas en el curso alto cuando llueve en abundancia, circunstancia que acontece invariablemente cada año. El curso alto de este río posee aproximadamente 23 kilómetros en línea recta, desde la región de Irapa, situada en torno a los 2.200 metros, a la misión del Tucuco, situada a 300 metros. Por ello, se puede estimar su desnivel medio en un 10%.
Climáticamente, la Sierra de Perijá presenta características de tipo altitudinal y latitudinal, pudiéndose distinguir, según Freile, 4 zonas climáticas verticales, denominadas zona cálida, que llega hasta los 800 metros de altitud, zona templada, hasta los 2000 metros, zona fría, hasta los 3500, y páramos, que se situarían a partir de los 3500. No obstante, en el lenguaje coloquial se denominan páramos a zonas desprovistas de vegetación selvática, que ya empiezan a encontrarse a partir de los 2000 metros. En cuanto a la temperatura, como es normal en las zonas tropicales, es muy poca la variación anual de la misma, debido a la homogeneidad horaria del día y de la noche. Pero esta circunstancia de latitudes bajas se conjuga con el factor altitudinal propio de las montañas, teniendo como consecuencia una disminución termométrica progresiva a medida que subimos en altura. El promedio estimado es de 60 grados centígrados por cada 100 metros de desnivel. Por otro lado, hay que tener también en consideración el hecho de que, aunque las diferencias entre el mes más cálido y el más frío no suele superar los 3 grados centígrados, sí existe una notable diferencia entre el día y la noche. Según Rudle y Wilber, el periodo más frío va de diciembre a marzo y el más cálido de julio a octubre. Por lo que respecta a las precipitaciones, como dice el informe de Imparques, estas aumentan gradualmente hacia el sur, yendo desde 1500 hasta 3000 milímetros anuales. El aumento también se puede apreciar en sentido altitudinal, siendo mayor en las cotas más elevadas. En cuanto a la distribución temporal de la lluvia, esta es similar en toda la sierra, existiendo una época predominantemente seca que va de diciembre a marzo y una época de lluvias que ocupa el resto del año, teniendo como periodos más lluviosos los meses de abril, mayo y junio y sobre todo los de octubre y noviembre, apreciándose una disminución en los meses de julio, agosto y septiembre. La copiosa lluvia caída en esas épocas hace que los ríos crezcan rápidamente, debido a la angostura de los cauces en la parte alta, aunque con la misma facilidad decrecen cuando no llueve en un tiempo prolongado. La humedad relativa del aire se sitúa por encima del 70%, dejándose sentir mucho más por la noche que por el día, y siendo además más intensa entre la vegetación selvática que no deja filtrar los rayos de sol, que en las pequeñas planicies situadas al raso, lugares estos en donde se ubican los poblados yuppas. La nubosidad suele ser una constante cotidiana, incluso cuando no hay precipitaciones se presentan pequeñas formaciones cumuliformes bien definidas. Existe por lo demás determinados lugares en donde la niebla es casi permanente, como ocurre en el macizo del Tectari o en algunos otros lugares de gran altura. Por otra parte, durante la época seca, el promedio de insolación directa viene a ser de 5 a 6 horas, siendo bastante cálido su efecto. En cuanto al viento, este se halla habitualmente ausente, o se deja notar a modo de ligera brisa que no supera los 5 km por hora. Este estado normal de aire en calma, o flojo,
produce una notable sensación de tranquilidad y serenidad en uno mismo. Como supuesta medida de adaptación climática, los niños y niñas de 1 a 5 o 6 años no suelen ir vestidos ni calzados, permaneciendo desnudos invariablemente durante todo el tiempo, a pesar de la humedad y el relativo frío nocturno, al que hacen frente durmiendo sobre el apoto o estera vegetal y quedando cubiertos tan solo con una fina frazada o manta. Los suelos de la Sierra de Perijá son generalmente pobres, exceptuando los de algunas áreas bien definidas, y esta circunstancia, unida a las grandes pendientes que posee el terreno, hace que la agricultura en estos lugares se haga una actividad dura y difícil. Los territorios de Perijá, habitados por yupas y cubiertos de selva, poseen generalmente una capa de hojarasca en descomposición. Además, suelen contener abundante arenisca, cuarcita y conglomerado, siendo muy bueno el drenaje, dado que, por mucho que llueva, no se forman charcos de agua en la superficie. En razón a la variación altitudinal y a la diversidad climática, la flora silvestre es en consecuencia variada y abundante, existiendo diversas asociaciones vegetales que se corresponden con distintos niveles de altitud. Según el informe de Imparques, la Sierra de Perijá está cubierta de densas selvas de tipo tropical y subtropical, interrumpidas por trechos de formaciones de sabana con abundancia de gramíneas. Estas formaciones son especialmente notables hacia la cota de los 1000 metros. A partir de los 2800 se hallan zonas de vegetación subparamera y paramera. Por otro lado, hay que decir que en la zona baja de la sierra, gran parte de la vegetación endémica ha desaparecido, habiendo sido sustituida por pastos que sirven para alimentar al ganado. Por este motivo, se podría hablar de la existencia en esta zona de una sabana artificial, valga la expresión. Siendo aún más preciso y siguiendo el informe de Imparques, podemos decir que desde el pie de monte hasta los 800 metros aproximadamente existe una selva tropical húmeda. Desde esa cota hasta los 2400
Se suceden la selva muy húmeda premontana y montana baja, que se suele corresponder con la selva nublada de alta montaña, la cual es verde, mixta, irregular y densa. Por encima de esta altura se encuentra la selva muy húmeda montana, en la que abundan las formaciones de matorral andino y páramo. La densa vegetación selvática, llena de plantas trepadoras que forman una maraña de difícil penetración, se ve contrastada con algunos claros en donde se hallan los conucos, así como con algunas extensiones en donde tan solo hay gramíneas y a la cual se le denomina sabana de montaña. Por regla general, la vegetación se va haciendo cada vez más baja y menos abundante a medida que se asciende en la montaña, hasta el punto de convertirse en páramo. Aparte de la quema del área de vegetación cortada que servirá de conuco, los yupas suelen quemar determinadas áreas de vegetación más o menos extensa por diversos motivos, entre los que caben mencionar el inminente peligro de animales salvajes como el puma, el jaguar o el tigrillo, también como estrategia de caza al objeto de hacer salir a la presa buscada, como puede ser el cochino monte, el venado o el pecari, y en otros casos para hacer más fácil la recogida de barbasco. En cualquier caso, hay que decir que esta quema un tanto indiscriminada se hace tan solo en terrenos de gramíneas o vegetación arbustiva, no siendo normal realizarla en zonas de vegetación alta y frondosa, salvo excepción o accidente fortuito. Estas últimas zonas, a las que hacemos referencia, son útiles para la agricultura rotativa y, por tanto, cuando se quema alguna tumba o área de cultivo, por el propio interés yupa no suele arder más que la vegetación que se halla cortada y seca. Son muchos los árboles y plantas que los yupas utilizan para diversos usos, ya sea medicinal, alimenticio, para fabricar enseres, para pescar o para la práctica ritual. En la selva, podríamos decir que la vegetación se alimenta sobre su propio desperdicio. Las abundantes raíces, pero poco profundas, de un árbol caído nos vienen a indicar que los nutrientes se obtienen fundamentalmente en la superficie del suelo. Por este motivo, así como para mantener la estabilidad, los grandes árboles poseen frecuentemente contrafuertes en su base y una gran cantidad de raíces que se extienden ampliamente.
En lo que respecta a los animales salvajes existentes en Perijá, estos son muy abundantes y variados, en consonancia con los diferentes estratos o pisos vegetales de la zona. Aquí podemos ver un capo o cochino monte, una ochiri o lapa, una ayamaca o iguana, y una curara o serpiente de coral. No obstante, aunque de difícil avistamiento, también se puede constatar la presencia del mashiramo u oso hormiguero, de isho, el puma, de amusa, el venado, de arisán, el mono araguato, de pai, el paují, o de samamo, la boa. En cualquier caso, son los insectos en sus variadas formas los animales que más abundan con diferencia y los que más incomodan en la vida cotidiana. El 12 de diciembre de 1978 se creó por decreto la figura del Parque Nacional de Perijá, que tendrá por objeto la conservación del entorno ecológico enmarcado dentro de sus límites. Al respecto de la ocupación humana existente en dicho territorio, se recalca literalmente que ésta está circunscrita a la realizada por algunas comunidades indígenas que viven de manera más o menos aislada dentro de la tierra del mismo, y dicha ocupación tiene origen ancestral, sin que cause alteraciones significativas a los recursos del parque. De todos modos, aunque generalmente se reconozca la buena integración de las comunidades yupas en su entorno natural y la armonía reinante entre estos hombres y la naturaleza, no se deja de reconocer igualmente desde instancias oficiales algunas consecuencias negativas que para la conservación del entorno trae consigo el estilo de vida yupa. En este sentido, el peor impacto ecológico que se origina en la sierra de Perijá y que se le atribuye a los yupas deriva de los incendios indiscriminados que, al margen de los procedimientos empleados en la práctica de la agricultura rotativa, los cuales son normalmente controlados, se utilizan también para otros fines, como ya hemos mencionado antes. Tenemos noticias de fuegos que han durado varias semanas e incluso meses, devastando muchas hectáreas de terreno. No obstante, es conveniente añadir que sería erróneo atribuir a los yupas la autoría de todos los incendios que se provocan en Perijá, ya que existen evidencias sustantivas para pensar que buena parte de ellos, sobre todo los de mayor envergadura, son causados por algunos criollos con intereses creados. Hay que pensar que los yupas son los principales perjudicados por los grandes incendios devastadores, y son muchas las acusaciones que apuntan hacia los colonos terratenientes,
quienes se suponen que premeditadamente provocan incendios para arrasar grandes áreas con el fin de que sean posteriormente destinadas a potreros en los que paste el ganado y así ampliar la frontera pecuaria. Acerca de la conservación ambiental de la Sierra de Perijá, existe una reivindicación conjunta Yupa-Barí, por la que se solicita del gobierno que se elimine la figura de parque nacional que protege actualmente a la sierra, quedando tan solo el de reserva indígena que les permitiría tener una parte más activa en el futuro de dicha región, elaborando ellos mismos sus propios proyectos. Las comunidades yupas, como otros pueblos indígenas, han desarrollado un modelo cultural adaptado a la capacidad de carga y características que posee el ecosistema o ecosistemas en donde se hallan ubicadas, teniendo pues un patrón de asentamiento que, aunque haya sufrido modificaciones sustanciales en las últimas décadas, mediante el proceso de segregación permanente introducido por las misiones, aún se ajusta aceptablemente a las potencialidades que ofrece el ambiente natural. Es de justicia añadir también que de todas las acusaciones malintencionadas que se vierten sobre ellos y de las críticas que llegan desde la sensiblería del ecologismo de salón, los yupas, con su silencio y su quehacer, ofrecen a diario una lección de práctica ecológica a quien la quiera aprender, una lección que da respuesta a cómo durante siglos se puede vivir de manera sostenida en armonía con el entorno del que se forma parte.